Bueno, imaginemos por un momento la siguiente situación. Alguien llega y te entrega las llaves de una casa nueva. Un momento muy emocionante, claro. Sí, sí, es un momento emocionante, desde luego. Tienes grandes expectativas y mucha ilusión. Pero al llegar al lugar y abrir la puerta, te das cuenta de que no hay paredes. Madre mía. Y no hay techo. Ni siquiera hay tuberías o cimientos reales. O sea, solo hay un terreno enorme y agreste. Un descampado, básicamente. Exacto, un descampado. Y para rematar, un grupo de vecinos desconfiados que no se ponen de acuerdo sobre dónde terminan sus parcelas. Todo con una enorme pila de ladrillos totalmente desordenados en el centro. Vaya panorama. Y la indicación que te dan es muy simple. Te dicen, construye la casa, haz que funcione y convence a todos de que vivan ahí bajo tus reglas. Ah, y por cierto, asegúrate de que nadie la derribe mientras lo intentas. Bastante vértigo, sin duda. Porque, a ver, esa no es una simple tarea de bricolaje de fin de semana. Ya, desde luego que no. Es un proyecto vital. Requiere una capacidad de supervivencia, de negociación y sobre todo de improvisación absolutas. Exige establecer orden y estructura donde literalmente solo hay escombros. Escombros y caos. Eso es. Escombros de proyectos anteriores o promesas vacías flotando en el aire. No se trata solo de apilar ladrillos, como decías. Se trata de convencer a la gente de que esos ladrillos forman un hogar. Y de eso va precisamente nuestra inmersión de hoy. Damos la bienvenida a quienes nos escuchan a un nuevo análisis a fondo. Hoy tenemos entre manos un documento histórico fascinante. Muy fascinante, sí. Un texto que explora cómo se construye un país entero desde sus cimientos. Y sobre todo nos centraremos en la figura monumental y a menudo muy polarizante que asume esa responsabilidad inicial. Hablamos de la creación de la República del Ecuador y de su primer presidente, Juan José Flores. Vale, vamos a desgranar esto porque tenemos frente a nosotros los apuntes y los registros históricos de un hombre que se enfrentó a ese inmenso terreno vacío. Y es vital establecer desde el primer minuto que no vamos a limitarnos a repasar una aburrida lista de fechas, batallas y cargos oficiales. No, claro, eso sería rascar solo la superficie. Exactamente. El objetivo de adentrarnos en estos textos históricos es comprender los mecanismos internos, el por qué sucedieron las cosas. Queremos entender por qué el liderazgo en esos primeros instantes de vida de una nación no es solo una cuestión de administración pública rutinaria. Es mucho más que eso. Es un crisol que define para bien y para mal la identidad, las cicatrices y la trayectoria de todo un país para las generaciones venideras. Las decisiones que se toman en ese terreno vacío marcan el camino durante siglos. Totalmente. Y bueno, para empezar, hay un dato en la fuente que me ha dejado pensando. Yo estoy asombrada porque rompe con cualquier esquema tradicional que tengamos sobre los fundadores de un país. A ver, cuéntame. Habla del nacimiento de Juan José Flores. Nació el 19 de junio del año 1800. Un año redondo, el inicio exacto de un siglo que traería cambios políticos brutales en todo el mundo. Un siglo de revoluciones, sí. Pero el detalle clave no es la fecha en sí, sino el lugar. Nació en Puerto Cabello. Ah, claro. Y Puerto Cabello, para quienes no lo tengan en el radar, es un territorio que forma parte de la actual Venezuela. Es decir, el padre de la nación ecuatoriana, el mismísimo primer presidente de Ecuador, pues resulta que no nació en lo que hoy es Ecuador. Es una ironía histórica tremenda, fíjate. Es alucinante. Si lo llevamos al mundo corporativo moderno, es como si el fundador y primer director general de una nueva empresa independiente, no sé, una startup rompedora que quiere tener su propia identidad, viniera directamente de las oficinas del enorme conglomerado corporativo del que se acaban de separar. Es una buena analogía, sí. Es, a todos los efectos, el líder forastero. Pero espera, porque me cuesta entender esto. Si yo soy un ciudadano local, una terrateniente o un comerciante en esa época, ¿por qué iba a aceptar que un forastero llegara y tomara el control de mi nuevo país? ¿No genera eso un rechazo inmediato? Lo fascinante aquí es cómo tendemos a proyectar nuestras ideas modernas, y a menudo muy rígidas, sobre el pasado. Hoy en día, claro, la nacionalidad, el pasaporte, el lugar de nacimiento y las fronteras están perfectamente delimitados. Nos definimos por una línea en un mapa. Eso es. Nos definimos en gran medida por esa línea imaginaria dentro de la cual nacimos. Pero en el contexto de las guerras de independencia de América del Sur, a principios del siglo XIX, la realidad operativa era completamente distinta. O sea, no miraban el pasaporte.
Que va para nada. Esas fronteras nacionales que hoy vemos coloreadas en los mapas simplemente no existían de esa manera en la mente de las personas. Ni en la mente ni en la práctica legal, ojo. El continente entero era un tapiz en plena transformación. Un territorio fluido, donde la identidad primordial era ser americano frente a la corona europea. Claro, un tapiz que se estaba tejiendo y destejiendo a base de campañas militares, supongo. El documento menciona de forma muy específica que Flores ingresó a la vida militar desde muy joven. Muy joven, sí. No estamos hablando de alguien que hizo carrera en despachos judiciales o en academias de ciencias políticas, leyendo a los clásicos tranquilamente en una biblioteca. Su universidad fue el campo de batalla. Exactamente. Y ese es el mecanismo que responde a tu pregunta de por qué fue aceptado. En esa época de ebullición, de caos institucional y de conflicto armado constante, el prestigio militar pesaba muchísimo más que el lugar exacto de nacimiento. Tenía más peso una victoria que un certificado, claro. Muchísimo más. La fuente destaca que Flores participó activamente en las luchas por la independencia de América del Sur y subraya dos factores clave de su éxito: sus habilidades estratégicas y su compañerismo con grandes líderes independentistas. O sea que sabía moverse tanto en la batalla como en las relaciones personales. Eso es fundamental. En aquel momento histórico, la legitimidad para gobernar no te la daba un certificado de nacimiento emitido por un ayuntamiento local. Te la daba tu historial militar y sobre todo las alianzas de poder que habías forjado en las campañas. Había que ganárselo en el terreno. Totalmente. El compañerismo en las trincheras, el haber arriesgado la vida junto a los comandantes que estaban redibujando el mapa, era el verdadero y único pasaporte político válido. Como yo suelo decir, las redes de confianza se construían a balazos, no en urnas. Visto así es como el mayor evento de networking imaginable, pero con pólvora, marchas forzadas y estrategias de supervivencia extrema. Un networking de altísimo riesgo, sí. Y ese prestigio militar obtenido por Flores es el hilo conductor lógico. Nos explica perfectamente por qué, cuando el gran mapa geopolítico de la región comenzó a fracturarse y las viejas lealtades empezaron a desmoronarse, él estaba en la posición perfecta. Estaba en el lugar y momento precisos. Tenía las conexiones adecuadas y el currículum exacto basado en la fuerza y la estrategia para tomar las riendas. Lo que nos lleva directamente a un escenario político enorme, complejo y extremadamente frágil. Y aquí es donde se pone realmente interesante. A ver. Porque antes de ser oficialmente Ecuador, esta región formaba parte de un proyecto inmenso, la Gran Colombia. Un proyecto titánico que define todo lo que viene después. Tras los intensos procesos de independencia, hubo un intento sumamente ambicioso de agrupar bajo una misma bandera vastos territorios que acababan de ser liberados. Una idea muy grande sobre el papel. Enorme. La Gran Colombia no era un país cualquiera, era un megaestado que abarcaba lo que hoy son múltiples naciones en el norte de Sudamérica. Pero, bueno, como bien sabemos, trazar una línea en un mapa y llamarlo país es una cosa. Y otra muy distinta es que funcione. Eso es. Administrar de manera efectiva esa inmensidad geográfica y humana es otra tarea muy distinta. Y vaya si lo fue. El texto es muy claro al respecto de ese fracaso. Menciona que surgieron diferencias políticas y administrativas que, con el paso del tiempo, y de manera inevitable, provocaron la separación de este gigantesco bloque. Era insostenible. Y entonces, llegamos al punto de inflexión. En 1830 nace oficialmente la República del Ecuador y Juan José Flores es elegido como su primer presidente. El primer líder oficial. Exacto. Pero yo quiero lanzar un desafío aquí, leyendo entre líneas lo que nos dice la fuente. Ser elegido presidente en 1830, bajo esas circunstancias de ruptura, o sea, ¿fue realmente un triunfo brillante y glorioso, el pico de una carrera? ¿O Flores simplemente heredó un caramelo envenenado? Un caramelo envenenado, me gusta esa expresión. Es que, sinceramente, a mí me suena a que le entregaron la jefatura de una empresa que acaba de quebrar estrepitosamente y le dijeron, oye, suerte con los acreedores y los empleados furiosos. Si conectamos esto con el panorama general, la metáfora de la empresa quebrada es terriblemente precisa. Debemos entender la mecánica de ese colapso. La separación de la Gran Colombia no fue un divorcio amistoso. No hubo reparto de bienes pacífico. Para nada. No fue un evento pacífico que ocurrió de la noche a la mañana porque un grupo de caballeros se sentara a firmar un acuerdo en el que todos ganaban. Fue el resultado de fricciones completamente insostenibles. Tensiones acumuladas durante años, imagino. Claro.
Imagina las diferencias administrativas en una época donde las distancias eran literalmente barreras naturales inmensas, cordilleras enteras, selvas. Y las comunicaciones dependían de caballos y caminos de tierra, tardando semanas o incluso meses. Menudo aislamiento. Las élites locales de cada región tenían sus propios intereses económicos y, lógicamente, sentían que un gobierno lejano no resolvía sus problemas diarios. Por tanto, crear un país en 1830 no significaba organizar un desfile y cortar una cinta de inauguración. Desde luego que no. Significaba, de forma literal, inventar un estado a partir de las ruinas y los escombros de un proyecto continental que acababa de fracasar estrepitosamente. Flores asume el mando no en un momento de paz celebratoria, sino en medio del colapso institucional de un gigante. Eso nos dibuja un panorama de su primer día de trabajo que da auténtico terror. O sea, las expectativas frente a la realidad. Un papelón absoluto. Los documentos que analizamos señalan sin rodeos que el gobierno comenzó en un momento extremadamente complejo. Destacan que esta nación recién nacida buscaba algo que parece básico en el papel, pero que es dificilísimo de conseguir en la práctica: estabilidad política, económica y social. Casi nada. Las tres patas del taburete temblando y amenazando con romperse al mismo tiempo. Y la tarea que tenían por delante era monumental. La fuente enumera 3 problemas inmensos a resolver: la organización del Estado, la administración del territorio y la construcción de instituciones. Los 3 pilares fundamentales. Entonces, ¿qué significa todo esto en la vida real de 1830? Pensando en analogías para entender la magnitud del caos, gobernar el Ecuador de esa época era como intentar escribir las reglas de un juego de mesa complejo mientras los jugadores ya están tirando los dados. Y moviendo las fichas a su antojo. Exacto, moviendo las fichas a su antojo y peleándose a gritos por el dinero de mentira. Tienes que convencerlos a todos de que acepten tus reglas, detengan la pelea y jueguen ordenadamente. Pero ni siquiera tienes un tablero oficial impreso para mostrarles. Esa es una imagen excelente para ilustrar la mecánica del problema. No hay tablero, no hay reglas preexistentes aceptadas por todos. Piensa en el peso real de esos 3 pilares que menciona el texto y cómo interactúan entre sí. A ver, explícanos un poco más. Primero, la organización del Estado. Esto no es solo nombrar ministros y ya está. Es decidir los fundamentos del poder. O sea, ¿cómo diablos se cobran los impuestos si no hay una agencia tributaria? Claro, no hay infraestructura para recaudar. ¿Y quién dicta las leyes? Y, lo más importante, ¿quién garantiza que se cumplan si no hay una Policía Nacional o un ejército regular unificado? Segundo, la administración del territorio. Hablamos de definir dónde empieza y dónde termina tu autoridad en selvas, montañas y costas. En un terreno geográficamente muy complicado. Muy complicado. ¿Cómo logras conectar regiones geográficamente diversas que llevan años funcionando casi como feudos independientes e incomunicados? Y tercero, la construcción de instituciones. Los tribunales, las escuelas. Eso es, crear los tribunales, el registro civil. Las instituciones son lo que le da permanencia a un país más allá de la vida de sus líderes militares. Es lo que convierte a un grupo de personas en un Estado moderno. Y sin eso todo depende del carisma de un líder, claro. Totalmente. Y ante este caos absoluto, este juego de mesa sin reglas, la fuente nos revela cuál fue la estrategia principal y táctica de Flores. Intentar fortalecer el gobierno central y asentar de forma urgente las bases de la nueva república. Fortalecer el gobierno central. Es decir, concentrar el poder político y de toma de decisiones en la capital, más concretamente en la propia figura de la presidencia. Así es. Suena a que, cuando vio que los jugadores estaban peleando por el dinero, decidió confiscar los dados, el tablero y todo el efectivo, diciendo, bueno, a partir de ahora yo muevo todas las fichas. Una medida radical. Me pregunto si esto era puramente pragmatismo para salvar el juego o si ya asomaba un instinto autoritario, porque centralizar el poder de esa manera suele encender las alarmas de cualquiera que tema una dictadura. Casi cualquier estado en la historia moderna. Y hay que entender la causalidad aquí. A ver, cuéntame. En aquel momento preciso, descentralizar el poder y dar autonomía a las regiones habría significado, con casi total seguridad, la fragmentación inmediata del territorio. Se habría roto en pedazos. Seguramente. Fortalecer el gobierno central era probablemente visto por Flores y sus aliados como la única herramienta viable, la única fuerza de gravedad institucional lo bastante fuerte para evitar que la frágil nación se desintegrara en múltiples facciones o microrrepúblicas dominadas por caudillos locales. Había que sujetarlo todo con fuerza. Había que imponer un orden central, un solo manual de reglas,
costara lo que costara. Sin embargo, en política la física de la acción y reacción es implacable. Siempre hay consecuencias. Esa misma centralización, ese apretar los puños con tanta fuerza alrededor del control del Estado, tiene un coste político altísimo en el medio y largo plazo. Genera un resentimiento profundo en las regiones que se sienten silenciadas o sometidas. Un coste que, según nos relata el texto, no tardó demasiado en llegar a su puerta. Ese intento desesperado o calculado por centralizar el control absoluto fue la semilla de las críticas que marcarían el resto de la carrera de Flores. Era el precio a pagar, supongo. Y así entramos de lleno en la fase de luces y sombras de su mandato. Los registros históricos apuntan claramente a que su administración recibió fuertes críticas. Sectores muy específicos lo acusaron de una concentración excesiva del poder. Las alarmas que mencionabas antes. Y esto no fue solo un debate de salón, ¿eh? El texto menciona que desató severas tensiones políticas entre distintos grupos. Y lo más llamativo de todo el documento es que, a pesar de estas tensiones tan graves, nos dice que Flores no fue un líder de un solo mandato fugaz que luego se retiró a escribir sus memorias. ¿Qué va? Se quedó bastante tiempo. Gobernó en varios periodos diferentes, ejerciendo una influencia sencillamente enorme durante las primeras décadas de la vida republicana. Se convirtió en la sombra permanente del país. Esto plantea una pregunta importante sobre cómo analizar estas situaciones. Las fuentes nos obligan a observar dos realidades paralelas que coexisten y colisionan. Sí, dos caras de la misma moneda. Por un lado tenemos la necesidad imperativa y comprobable de un liderazgo firme y centralizado para asentar un Estado naciente que amenazaba con romperse en mil pedazos. Eso es innegable. Estaba en juego la supervivencia del país. Pero por otro lado vemos el peligro evidente de que ese liderazgo, al no tener contrapesos institucionales fuertes, se vuelva asfixiante y empiece a operar para su propia supervivencia. Claro, yo me pregunto en qué momento exacto Flores dejó de pensar internamente en salvar el país de la anarquía y empezó a pensar puramente en asegurar su propia silla en el poder. Es una línea muy difusa. Porque gobernar durante múltiples décadas, influir en presidentes interinos, volver al poder... Bueno, volver al poder constantemente. Ya no parece una simple medida de emergencia temporal, parece un plan de vida. Desde luego. Quiero plantear este debate intentando ser lo más neutral posible, ateniéndonos a los textos. ¿Hasta qué punto la concentración de poder en los líderes fundacionales es una necesidad técnica para la pura supervivencia del Estado en sus primeros años? ¿Y en qué punto esa barrera se rompe y se convierte simplemente en ambición personal para mantener la influencia a lo largo de las décadas? Es la pregunta del millón. Es que no es que Flores pusiera los cimientos y dejara que otros levantaran las paredes. Él se quedó para dirigir la obra, elegir el color de la pintura y supervisar las remodelaciones durante una generación entera. Sí, la mecánica de la perpetuación en el poder siempre es muy compleja de juzgar. Las fuentes nos indican que la enorme influencia de Flores durante varios periodos generó tanto la consolidación del Estado como una polarización extrema de sus facciones políticas. Dos narrativas chocando. Exacto. Quienes analizan la historia desde la óptica de la estabilidad argumentarán que, en medio de tensiones constantes, sin instituciones previas que funcionaran solas y rodeados de rivales, pues soltar el poder prematuramente equivalía a entregar el país al caos absoluto. Lo veían como un mal necesario. Exactamente, veían su permanencia como un mal necesario. Por el contrario, los sectores críticos locales que mencioné el texto sufrían las consecuencias de esa concentración: censura, falta de representación, un control económico férreo. Para ellos no era un salvavidas, era un ancla. Para ellos esa permanencia acumulaba tanta autoridad que funcionaba como un tapón, ahogando el desarrollo natural de las instituciones democráticas y plurales. Al final, la perpetuación en el poder genera una sombra tan alargada que hace intelectualmente muy difícil discernir dónde termina el salvavidas institucional y dónde empieza la voluntad de control personal a toda costa. Es la línea más delgada de la política, sin duda. La diferencia entre ser el arquitecto indispensable y el dueño absoluto que no deja entrar a nadie más en la casa. Una distinción complicadísima.
Y esa ambigüedad nos lleva de cabeza al balance de final que ofrece nuestra fuente, al legado de todo este proceso. Queda clarísimo, leyendo esto, que la figura de Juan José Flores no es de esas que se archivan y se olvidan en un párrafo aburrido de un libro de texto. No, para nada. Es objeto de continuo estudio, escrutinio y un debate apasionado en la historia ecuatoriana hasta el día de hoy. Vamos, que no deja a nadie indiferente. Así es. La fuente refleja una dicotomía histórica muy clara, que nos obliga a mirar los matices. No hay una sola narrativa oficial aceptada por todos sin rechazar. Hay defensores y detractores. Hay historiadores que aplauden su papel fundamental en la creación del Estado, entienden los mecanismos de la época y lo ven como la argamasa humana que unió, a la fuerza si era necesario, los primeros ladrillos sueltos en la creación y consolidación del nuevo Estado ecuatoriano. Que sin él todo se habría venido abajo. Argumentan exactamente eso, que sin él el proyecto se habría hundido en 1830. Sin embargo, hay otra corriente igualmente válida que no pasa por alto ni perdona las dificultades, el autoritarismo y las sombras de las que hablábamos. Las tensiones y los conflictos. Señalan de forma persistente los graves conflictos políticos, las tensiones creadas y el altísimo coste social e institucional que tuvo esa administración tan férrea. Creadores frente a críticos, la eterna balanza de la historia. Pero el documento concluye con algo vital en lo que parece haber consenso, y es que, a pesar de todas estas opiniones encontradas, a pesar de las luces y las sombras, su importancia histórica es absolutamente indiscutible. Eso no se lo quita nadie. Fue el primero. Y asumir el rol de primer presidente significó echarse a la espalda la responsabilidad aterradora de dirigir a una nación que, literalmente, recién comenzaba a existir en el plano de la realidad. Una carga monumental. Marcó los primeros y temblorosos pasos del país, dejando una huella estructural que no se puede borrar de la historia nacional ecuatoriana. Y ese es el valor real de comprender quién fue Juan José Flores y cómo operó. No se trata de erigir estatuas impecables de mármol, ni tampoco de hacer juicios sumarios con la moralidad del siglo XXI. Claro, hay que entender el contexto. Se trata de entender la cruda mecánica de los orígenes políticos. Entender a Flores es entender el complejo y a menudo brutal proceso de construcción de una identidad nacional. Nos recuerda que las instituciones que hoy vemos normales, la estabilidad que a veces damos por sentada y la propia identidad de un país no aparecen por arte de magia tras firmar un acta. Requieren tiempo y mucho sufrimiento a veces. Se forjan a través del conflicto constante, de los ensayos dolorosos, de los errores estratégicos y de las decisiones sumamente difíciles que toman seres humanos falibles en contextos que son, sinceramente, casi imposibles de gestionar. Y ahí, justo ahí, está la conexión directa para quienes nos escuchan hoy, independientemente de dónde vivan. Muchas veces miramos un globo terráqueo o un mapa político y damos por sentado que los países siempre han estado ahí. Como si fueran parte del paisaje natural. Exacto. Creemos que nacieron ya con su bandera planchada, sus costumbres definidas y su forma de hacer política integrada de fábrica en su ADN colectivo. Pero no es así en absoluto. Es un mito tremendo. Los países no nacen con identidades nacionales prefabricadas, empaquetadas en una caja, listas para abrir y usar. Son moldeadas a golpes. Se construyen lentamente por los éxitos, los errores garrafales, la pura improvisación de supervivencia y las enormes controversias de esos primeros líderes fundacionales que operaban pues un poco a ciegas en medio del caos. Es un proceso de maduración largo, no lineal y a menudo muy doloroso para la población. Y los documentos históricos que hemos desgranado hoy son la prueba tangible de que el arranque de una república nunca, jamás, es un proceso aséptico o limpio. Siempre deja cicatrices. Está inevitablemente lleno de profundas contradicciones, impulsado por líderes que son, al mismo tiempo y de forma inseparable, figuras esenciales para la supervivencia y figuras profundamente divisivas. Ha sido un análisis fascinante que nos obliga a cambiar nuestra perspectiva. Hemos visto desde dentro cómo se intenta levantar una estructura enorme a partir de piezas separadas, sin un manual de instrucciones y en medio de una tormenta política perfecta. Un viaje histórico de lo más revelador. Y para cerrar nuestra inversión de hoy, quiero dejar una idea flotando en el aire, algo para reflexionar por cuenta propia sobre lo que hemos descubierto a partir de esta historia fundacional. Volvamos a la imagen de ese terreno vacío, sin paredes, sin tejado y con los vecinos desconfiados del principio. Aquel famoso descampano. Ese mismo.
Cuando una nación nace bajo estas circunstancias, a partir de fracturas administrativas y profundas diferencias políticas previas, en lugar de surgir de un consenso general pacífico e ilusionante, pues me pregunto cuánto tiempo tiene que pasar realmente para que sus habitantes dejen de verse como vecinos obligados a compartir el mismo lote de tierra y sientan que comparten una verdadera identidad nacional unificada. Una pregunta fundamental que, sin lugar a duda, sigue resonando y buscando respuesta mucho más allá del año 1830. Absolutamente. Es una duda que nos acompaña hasta el presente. Y con esa reflexión sobre lo que realmente nos une como sociedades, nos despedimos por hoy. Gracias por acompañarnos en este viaje a los cimientos más profundos de la historia. Hasta la próxima.